Bueno, otra vez, hola, ¿cómo están? Vamos aquí a resumir, a sintetizar, a hacer un recorrido breve por el segundo de los textos que tenía pensado trabajar en la clase de hoy, y que tiene que ver directamente con los manuales y los textos escolares, y bueno, y les va a servir un montón este texto para la consigna del parcial, en donde se les pide que busquen fragmentos o lecturas de manuales escolares, y que los analicen desde los marcos teóricos que aquí estamos trabajando. En esta, fíjense cómo fuimos, ¿no?, recorriendo los textos. En el primer texto caracterizamos a la interculturalidad en términos teóricos, antropológicos. En el segundo, del videíto que vimos recién, del video anterior, hablamos sobre la educación intercultural y pensar los contenidos. Y aquí damos un ejemplo. Podríamos tomar otros, podríamos tomar, por ejemplo, los actos escolares, o algún otro ritual escolar, pero bueno, vamos a trabajar con uno de los elementos que configuran la vida cotidiana de la escuela, para pensar y para preguntarnos, por un lado, si son o no interculturales, y por otro lado, cómo deberían ser en caso de que no sean interculturales, ¿no es cierto? Para eso ustedes tienen un texto, les voy a compartir la presentación aquí. Tienen un texto que aquí en esta diapositiva tienen el título, así se llama. No tengan miedo porque es más difícil el título que el texto. Procesos de alterización y narrativas históricas, la construcción de lo indígena en los textos escolares. Las autoras son Sandra Romero, Jorgelina Villarreal y Alejandra Rodríguez de Anca, que son un equipo de investigación sobre estas cuestiones de aquí, de la Facultad de Ciencias de la Educación de Cipolletti, de la Universidad Nacional del Comahue, y además Alejandra Rodríguez de Anca también era una de las autoras del texto que leímos, que trabajamos en la semana pasada con Raúl Díaz. En este texto forma parte de una investigación más amplia. Es un texto relativamente breve que tiene el objetivo que ustedes están leyendo aquí, ¿no? Ellas toman algunos manuales que se usan en escuelas primarias de cuarto grado, aquí en las escuelas de nuestra provincia de Río Negro y en las escuelas de la provincia de Neuquén. La pregunta es, bueno, ¿por qué tomar los manuales escolares? ¿Por qué los manuales escolares y no cualquier otra cosa? Ellas dan un marco teórico que justifica la elección de los manuales y que además explican por qué consideran a los textos manuales escolares como un dispositivo privilegiado en las escuelas. Dice que los manuales transmiten, ¿no?, los textos que circulan en las escuelas nos transmiten representaciones que no son solamente pasivas, sino que son productivas y activas, dice ahí el PowerPoint. ¿Qué significa esto? Que no solamente nos transmiten creencias acerca de cómo soy yo y cómo son los otros, sino que esas creencias después se plasman en maneras concretas de actuar y de comportarse. Marcan las relaciones que vamos a entablar con las otras personas, con las identidades, con las diferencias. Entonces, en este sentido, este texto, como todos los que venimos trabajando, son textos que van a pelearse con las miradas esencialistas de las culturas y de las identidades, y que van a afirmar que tanto las identidades como las diferencias son construcciones complejas, continuas, inatabadas, abiertas, y que se construyen a partir de discursos. Y esto nosotras ya lo habíamos trabajado cuando leímos el texto de Eduardo Restrepo en la unidad 2. Uno de los lineamientos de Eduardo Restrepo era precisamente este, que las identidades, si bien no son solamente discursos, sí se construyen y circulan en discursos que reproducen esas identidades. Y en la escuela, uno de los discursos privilegiados son los manuales y los textos escolares. Yo saqué ahí, fíjense, está entre comillas, en el último puntito, una cita que está en la página 56 del texto, ¿no? Dice que los discursos tienen poder para decirnos cómo es el mundo, quiénes somos y cómo debemos ser y actuar. Entonces, en este sentido es que
es significativo tomar los textos escolares para ver qué nos dicen acerca de cómo somos y de cómo son las otras personas. Con respecto al libro de texto, las autoras van a decir que, bueno, ustedes recordarán, los manuales escolares, el libro de texto, es un discurso escrito que ocupa un lugar central en las aulas de todo el país como un mediador de conocimiento, y no solo como un mediador, sino como muchas veces un elemento que condiciona la planificación de las y los docentes. Muchas veces las docentes planificamos mirando primero el libro del texto y a partir de ahí decidiendo qué vamos a hacer en el aula con las y los estudiantes. Ahora, esos discursos que circulan en los libros de textos reflejan, no son discursos neutrales, ¿no? Asépticos, sino que son discursos que reflejan posicionamientos, intereses, necesidades, que dan a conocer modos de existencia y contribuyen a definir cómo somos y cómo son las otras y los otros, como decíamos hace un ratito. Tomando también aportes de Pierre Bourdieu, a quien ustedes también ya conocen, las autoras dicen que los libros de texto son una selección arbitraria de conocimiento. ¿Qué significa una selección arbitraria? Que podríamos elegir otra cosa para enseñar y aprender en la escuela. De alguna manera, cuando decidimos qué contenidos son importantes para enseñar, estamos dejando afuera muchos otros, y esa decisión es de alguna manera arbitraria, diría Bourdieu, ¿no? Y por eso la educación es un campo de batalla, ¿no? En donde diferentes discursos, diferentes saberes, diferentes conocimientos disputan ese lugar, si se quiere, de poder, que es el derecho de ser enseñados y aprendidos en la institución escolar, lo que le da a los saberes y a los conocimientos un estatus particular y un poder de difusión particular. Esto también lo hablábamos en el videíto anterior, ¿no? ¿Quién decide qué conocimientos se enseñan en la escuela y con qué criterios, ¿no? Pensemos nomás en esta materia, en antropología. Yo tengo 16 semanas de clases y en esas 16 semanas tengo que hacer un recorte de todos los contenidos que yo debería transmitir. Y ese recorte implica que aunque no me guste, queden afuera un montón de cosas. Entonces, de alguna manera, la decisión de los temas que hablamos en el aula, de los textos que ustedes van a leer, de los contenidos que vamos a trabajar, es arbitraria en el sentido de que podría haber elegido otros contenidos, otros textos, otros saberes para compartir con ustedes. Y en este sentido la educación es entendida entonces también como un campo de batalla y de disputa por sentidos. Bueno, esto con respecto al marco teórico del texto, ¿no? Estos que ven acá son los manuales que las autoras del texto van a tomar y de las cuales van a tomar las citas de los ejemplos que van a leer, ¿no? Neuquén, mi provincia, Pehuen, que son libros de la provincia de Neuquén, y El Río Negro, mi provincia, que aquí no está la imagen porque no la encontré, pero también toma El Río Negro, mi provincia, que seguramente lo conocen porque muchas de ustedes lo deben haber usado en la escuela. Vamos ahora sí a ver cómo analizan estas autoras esos manuales que toman. Lo que ustedes ven escrito en las diferentes diapositivas entre comillas y con esa letra de color lila son citas textuales que yo tomé de las autoras del texto que ustedes van a leer, pero que a su vez ellas toman de estos manuales de los que hablábamos hace un ratito. Es decir, son ejemplos tomados textualmente de esos manuales escolares que las autoras analizan en el texto. El primer eje de análisis que ellas van a tomar son las formas de nombrar, ¿sí? Fíjense que El Río Negro, mi provincia, El Neuquén, mi provincia, son manuales que cuentan la historia de nuestras provincias. Y a la hora de contar la historia de nuestras provincias, obviamente van a hablar
de los pueblos originarios, puntualmente aquí en este territorio del pueblo mapuche, y van a hablar también de eventos históricos como la mal llamada conquista del desierto. Lo primero que las autoras encuentran a la hora de nombrar a ese otro, que en estos manuales es el pueblo mapuche, ¿no? Porque el autor de estos textos, aunque no lo diga, aunque no lo exprese en el manual, por todo este análisis que las autoras van a hacer, es como muy obvio que se está constituyendo desde un lugar de enunciación que se supone desde una identidad blanca, masculina, burguesa, ¿no? Ese nosotros que es blanco, que es masculino, que es burgués, ¿no? Y que además es rionegrino, neuquino, va a hablar desde ese lugar de un otro que serían esos pueblos originarios. Y lo primero que las autoras encuentran es que cuando esos manuales nombran a ese otro, no lo nombran de la manera en que ese otro se reconoce a sí mismo. Es decir, no los nombra con los nombres que el pueblo mapuche reconoce como propios. Y ahí tienen un ejemplo, donde dice, un título de uno de los manuales dice, relaciones entre indios y blancos. ¿Quiénes son en este caso los indios? Cuando uno lee el texto, ¿de qué tipo de relaciones va a hablar? Va a hablar de las relaciones entre el Estado argentino y el pueblo mapuche, las comunidades mapuches. Esa palabra indios es un concepto que el pueblo mapuche no reconoce como propio, ¿no? Los mapuches no se nombran a sí mismos como indios, en el sentido de que consideran que la palabra indios parte por un lado de un error geográfico, porque ustedes ya saben que tiene que ver con este error de Colón, que creía haber llegado a la India cuando no fue así, sino además porque es un nombre que no diferencia entre pueblos originarios, ¿no? Se dice indios para nombrar igualmente al pueblo mapuche, que al imperio inca o azteca, que a los, no sé, guaraníes, diaguitas o lo que quieran. Cualquier otro pueblo originario americano es catalogado como indio. Entonces, al hablar puntualmente del pueblo mapuche, se usa este concepto que no es reconocido por el propio pueblo al cual estoy nombrando. Lo estoy llamando con un nombre que ese pueblo no reconoce. Y además, también, a la hora de nombrarlos, se usan otros conceptos que no se corresponden con la organización particular de esos pueblos. Así como cuando se usa la palabra indios, se la usa en forma indiferenciada para cualquier pueblo originario, muchas veces se usan conceptos asociados al de indios, como el concepto de tribus, o el concepto, perdón, de caciques, suponiendo que todos los pueblos originarios se organizaron bajo la forma de tribus, o que todos los pueblos originarios tenían caciques, cuando en realidad esto no fue así. El pueblo mapuche no se reconoce como tribu, no son una tribu, son un pueblo, y además tampoco tienen caciques. La forma de organización política mapuche no es a través de caciques, y los textos hablan de caciques como si respondieran, ¿no? Como si respondieran a esa forma de organización política, y como si todos los pueblos originarios hubieran tenido esa forma particular de organización. Bueno, después con respecto a algunos sustantivos, los manuales escolares, por ejemplo, usan el sustantivo ocupación, ¿no? Cuando hablan de la conquista, hablan de que los blancos ocuparon, ¿no? Territorios. Y esa ocupación tiene que ver con una necesidad de progreso y de desarrollo, ¿no? Fíjense cómo se suavizan los conceptos. Por un lado, el término ocupación. Ocupar algo no es un concepto que en sí mismo aluda a la violencia que realmente ocurrió, ¿no? No es lo mismo ocupar que invadir, o que saquear, ¿no? O que conquistar. Se usa una palabra que suaviza la invasión, la conquista, el genocidio. Pero además de suavizarla, se la justifica cuando se habla de la ocupación en relación a la necesidad del progreso y del desarrollo.
No hay como una idea de que, bueno, los blancos ocuparon territorio de los pueblos originarios, pobres blancos porque no les quedaba otra, porque era la única forma de progresar y de desarrollarse, ¿no? Entonces ahí la ocupación está suavizada bajo este concepto y además justificada. Era una forma de progreso y de desarrollo, ¿no? Hacía falta. En algunos fragmentos de los manuales se toma la palabra de personas de los pueblos originarios. Pero esa palabra que se toma de los pueblos originarios no se corre de una mirada etnocéntrica, eurocéntrica de la sociedad y de la cultura. Ahí tienen en el segundo puntito un ejemplo de una frase que supuestamente está dicha, según el manual, por una persona mapuche, ¿no? Acá se presenta un testimonio de alguien que es mapuche. Y esta persona mapuche dice esta frase que tienen aquí en color lila, ¿no? Pasamos muchos sufrimientos, pero queremos contar quiénes somos, porque es parte de la historia de nuestra provincia y de la Argentina, ¿no? Eh, Fíjense cómo esta supuesta voz rescatada está de alguna manera presentada también bajo un lente o bajo una mirada blanca y eurocéntrica, ¿no? Porque yo quiero contar quién soy, porque mi historia es parte de la historia de nuestra provincia y de nuestro país. Es decir, que mi historia solo tiene valor por formar parte de esa historia oficial del Estado y de la nación. No es que mi historia tiene valor por sí misma, ¿no? Por ser la historia de un pueblo o de una comunidad, sino que tiene valor en forma dependiente o subordinada a esa historia oficial que se está transmitiendo. Fíjense en este mismo sentido, ¿no? Cómo se nombra aquí a los supuestos blancos y a los supuestos grupos indios, entre comillas, porque ya dijimos que se los nombra como indios cuando ellos no reconocen esa denominación. Ahí tienen otra cita de un manual de 4º grado. Los blancos fueron corriendo las fronteras para tener más tierras para la agricultura y la ganadería, y los indios se defendían de la usurpación de sus territorios, haciendo los llamados malones, en los que invadían estancias, llevándose ganado y a veces matando pobladores y llevándose cultivos, ¿no? Fíjense esta cita. En el texto, cuando lo lean, hay muchas otras, ¿sí? Yo tomé solo algunas. Los blancos corrieron las fronteras, ¿no? No es que invadieron, no es que saquearon, no es que conquistaron, sino que corrieron. Onda que los indios se distraían y cuando estaban distraídos les iban corriendo las fronteras sin que se den cuenta, ¿no? Suena un poco a eso. Y corrían esa frontera porque lo necesitaban, como veíamos en la diapositiva de recién, en relación a una necesidad de desarrollo, de progreso. Y ahí reconoce que los indios se defendían, pero cuando habla de los indios, ahí habla de que los indios robaban, los indios mataban, los indios, ¿no?, se llevaban cultivos. Fíjense que la caracterización negativa está puesta del lado de los indios, ¿no? Los indios se defendían, ¿y cómo se defendían? Robando, matando, invadiendo. Los blancos no, los blancos que corrían las fronteras simplemente corrían las fronteras cuando los indios estaban distraídos, es decir, no robaban, no saqueaban, no mataban, ¿no? Fíjense cómo este tipo de frases dan cuenta de una mirada de la historia súper etnocéntrica. Las autoras también dicen que en estos manuales escolares aparece mucho la palabra rebeldes para caracterizar al pueblo mapuche. Y esa palabra rebeldes en general, aparecen frases o en fragmentos que asocian esa rebeldía al impulso, a la falta de reflexión, a la falta de razonamiento, esto que ya hemos hablado algunas clases anteriores, en donde lo indígena aparece de alguna manera representado
como cercano a la animalidad, ¿no? Como con falta de humanidad, y no se cuenta o se invisibiliza o no aparece la idea de que esa rebeldía es en realidad una estrategia de defensa, de resistencia ante las invasiones y los saqueos que estos pueblos estaban sufriendo en esa época de la mal llamada conquista del desierto y hasta bien entrado el siglo XX. Aparece también, además de la palabra rebelde, la palabra infiltración, ¿no? Para caracterizar qué cosa, no las invasiones blancas, sino la forma en que los pueblos originarios se fueron ubicando en territorios que después formaron parte del Estado argentino, ¿no? Fíjense que habla desde su infiltración en la Argentina, fueron formando grupos diversos según el territorio que ocupaban. Está hablando de los pueblos originarios. Y además, y esto lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, dice desde su infiltración en la Argentina, es decir, como si los pueblos originarios hubieran llegado a un territorio que ya era Argentina, cuando en realidad no fue así, fue exactamente al revés. Quienes se infiltraron no fueron los pueblos originarios, sino el Estado argentino, y el territorio que se llamó República Argentina, que hoy se llama República Argentina, es posterior a los pueblos originarios. Y de hecho eso hoy está reconocido, aunque en los manuales escolares aparezcan estos discursos. Fíjense que en el video de recién decíamos, bueno, el propio Estado reconoce que se constituyó sobre territorios en donde ya habitaban pueblos originarios. En este sentido también aparece la acción de la Iglesia. Ahí tienen otra cita textual que habla, en un manual de cuarto, del papel de la Iglesia. Dice: si bien los primeros misioneros llegaron con el ejército, muchas veces denunciaron a los comerciantes y a las autoridades por la violencia. Los salesianos comenzaron a crear escuelas en el territorio del Neuquén porque querían convertir a los indígenas al cristianismo y transmitirles la forma de vida de las ciudades, ¿no? Fíjense que ahí hay algunas preguntas que podemos hacerle a esta cita, ¿no? ¿Por qué los misioneros llegaron con el ejército? ¿Qué tenían que hacer con el ejército y qué tenía que hacer el ejército? Los salesianos, los misioneros que llegaron con el ejército, y esto es cierto, muchas veces denunciaron la violencia, la crueldad de muchos generales y de muchos representantes del ejército. Ahora, lo que no dice el texto es que querer convertirlos, querer quitarles a los pueblos originarios sus costumbres, sus creencias, sus religiones, y convertirlos al cristianismo y transmitirles esa supuesta forma de vida civilizada, también es violencia. No es una violencia militar, física, pero también es lo que llamábamos hace algunas clases como etnocidio, ¿no es cierto? Hay ahí una violencia que tiene que ver con desconocer las formas de vida ancestrales de estos pueblos e imponerles una forma de vida a la que se considera de forma eurocéntrica superior, mejor, más civilizada, más desarrollada, ¿no? Que es esta supuesta, aquí dice, forma de vida de las ciudades. Fíjense que aquí opera esta lógica que ustedes deben haber visto en pedagogía, de civilización y barbarie, ¿no? Esos indios son salvajes, son bárbaros, son atrasados, son primitivos. Entonces nosotros que somos la civilización tenemos que civilizarlos, quitarles sus formas de vida para imponerles la nuestra, que es mejor que la de ellos, ¿no? Este supuesto opera en este tipo de acciones. Luego de las formas de nombrar, que ya hablamos, aparece también en el texto la pregunta por cómo se nombran los espacios. Las autoras van a decir que los espacios geográficos en estos manuales, en general, están nombrados a partir de los nombres occidentales, de los nombres que Europa o que los estados latinoamericanos le dieron a esos espacios. Incluso cuando se está hablando de esos espacios en épocas anteriores a
que tuvieran esos nombres, ¿no? Fíjense que aquí también opera una forma monocultural de pensar al espacio desde una lógica de la propiedad privada y desde la ideología capitalista. Ahí abajito tienen un ejemplo de una cita sacada de un manual, ¿no? La expedición llegó hasta el Valle de Río Negro. No, la expedición no llegó hasta el Valle de Río Negro, porque en esa época, cuando esas expediciones llegaron en el marco de la conquista del desierto, esta zona no era el Valle de Río Negro, hoy se llama el Valle de Río Negro. Pero fíjense que esto, dicho así en un texto y en un manual de 4º grado, nos hace pensar que toda la vida este territorio se llamó Valle de Río Negro, y que por lo tanto las formas de nombrar los territorios de los pueblos originarios están mal, están erradas, están equivocadas, sino que la única forma legítima de nombrar el espacio es la forma occidental, ¿no? Los salesianos comenzaron a crear escuelas en el territorio del Neuquén. No, cuando los salesianos comenzaron a crear escuelas, no existía el territorio de Neuquén que se constituyó después, ¿no? Ni siquiera era un pueblo Neuquén, sino que ese espacio que hoy se llama Neuquén fue muy posteriormente denominado de esa forma. Fíjense esa última frase: los mapuches son los últimos indígenas que se establecieron en la Argentina. No, al revés, la Argentina se estableció sobre territorio mapuche. Los mapuches se establecieron en un territorio que lejos estaba todavía de ser Argentina. Además de las formas de narrar el espacio, fíjense las formas de narrar la historia también, ¿no? Las autoras dicen que en general, cuando se cuenta la historia argentina, entre comillas, los manuales suelen elaborar relatos descontextualizados, atemporales, no especifican a qué fecha o a qué época se refieren, ¿no? Esto en general cuando hablan, por supuesto, de los pueblos originarios. Cuando hablan de la historia oficial, ahí sí, 25 de mayo de 1810, 9 de julio de 1816, ¿no? Pero cuando nos hablan de los pueblos originarios, no nos ubican en el tiempo, ¿no? Entonces nos hablan de un pasado remoto que de alguna manera se parece a los cuentos de hadas, ¿no? ¿Vieron en los cuentos de hadas que uno les empieza diciendo, bueno, había una vez, hace mucho tiempo? ¿Cuánto es ese mucho tiempo? No sabemos. Entonces, estos relatos de tipo mágicos, únicos, terminan legitimando una mirada occidental, patriarcal, sexista, blanca de la historia, ¿no? Y ahí tienen una frase, una cita de las que toman las autoras que un poco dan cuenta de esto, ¿no? Desde la llegada de los españoles, no sabemos cuándo, las relaciones con los indígenas casi siempre fueron conflictivas. Ya antes de la independencia existía una frontera entre los indios y los huincas que estos defendían, ¿no? Antes de la independencia. ¿Cuánto antes de la independencia? No sabemos, ¿no? Y fíjense que dice que existía una frontera entre los indios y los huincas que los huincas defendían, ¿no? Cuando en realidad los que violaron todo el tiempo esas fronteras y esos acuerdos fueron los que aquí aparecen nombrados como huincas, es decir, los blancos, el Estado argentino o los conquistadores españoles, depende del momento histórico del cual estemos hablando. Otra estrategia que usan los manuales escolares y que de alguna manera dan cuenta de la forma que se ve a los pueblos originarios, es que cada vez que se habla de pueblos originarios, los verbos que aparecen están en pasado. No aparecen nombrados con verbos en tiempo presente. Esto, por supuesto, alimenta la idea de que entonces ya no existen más, de que existían en el pasado. Ahí tienen algunos ejemplos de títulos, ¿no? ¿Quiénes eran los mapuches? ¿No? Como si no existieran más, como si hoy no hubiera pueblo mapuche en nuestros territorios provinciales. Las tierras patagónicas estaban habitadas por diversos grupos de indígenas, hoy no.
trabajaban los metales, no todo el tiempo remitiéndose a un pasado remoto para hablar de estos pueblos. Aquí, y esto se los agrego yo, una buena estrategia cuando miren manuales de escuelas primarias es acompañar esta idea mirando también cuáles son las fotos, las imágenes o los dibujos que acompañan estas lecturas. Si ustedes se fijan, muchos manuales a la hora de hablar de los pueblos originarios no solamente los ubican en un pasado remoto y descontextualizado, sino que acompañan esos relatos con imágenes que también presentan a los pueblos originarios como congelados en el tiempo, ¿no? Aparecen imágenes de los pueblos originarios como semidesnudos, con, qué sé yo, lanzas, flechas, en conexión con la naturaleza. No aparecen fotos de las comunidades originarias como son en la actualidad. Cuando después se habla de otros grupos sociales, como por ejemplo cuando se habla de las familias o del trabajo o de otras temáticas, sí se presentan imágenes actuales y contemporáneas, ¿no? De familias o de la ciudad o de los trabajos o del tema que sea que se trabaje en ciencias sociales. Pero a los pueblos originarios se los continúa presentando como congelados en el tiempo, en un pasado remoto, alimentando esta idea que el texto de Walter del Río también señalaba, si ustedes se acuerdan, como que se extinguieron, no existen más, ¿no? Desaparecieron, en fin. Y el último eje de análisis que el texto toma, ¿sí? Dijimos la forma de nombrar a los otros, los espacios, la forma de contar la historia, y el último eje es la forma en que hablan de la tecnología. Dicen las autoras que cuando los manuales escolares hablan de tecnología, casi siempre hablan de la tecnología en relación a la cultura occidental, casi no se habla de la tecnología de pueblos originarios, y la tecnología aparece todo el tiempo cargada de una connotación positiva, ¿no? Como sinónimo de avance, como sinónimo de modernización, como sinónimo de progreso, desvinculada de los usos concretos que se hacen de esa tecnología, ¿no? Hablan muy positivamente de las armas, del ferrocarril, de los caminos, qué sé yo, de un montón de avances tecnológicos, sin contar que esos avances tecnológicos son resultados concretos de relaciones de poder y que se usaron para fines concretos como la dominación, el exterminio, ¿no? Y el saqueo de los territorios. Ahí hay una frase, una cita que tienen en el segundo, ¿no? Cuando habla de fusiles, dice que se impusieron fácilmente a las lanzas indígenas y que ayudado por cañones y fusiles, por el telégrafo y el tren, Roca ocupó los territorios. Fíjense cómo nuevamente aparecen aquí algunas operaciones que señalábamos hace un ratito. Roca ocupó, no invadió, no saqueó, ocupó un territorio ayudado por esas tecnologías que están presentadas en forma, digamos, ¿no? Esto, avance, modernización, progreso, desarrollo, cuando en realidad eran tecnologías que tenían un claro fin destructivo y de exterminio. Bueno, para cerrar, ahí tienen el reverso de los billetes de 100 pesos que seguimos utilizando en la actualidad y que remite y que aparece como un evento importante de la historia argentina y se rescata, ¿no? En esos billetes esta imagen que remite a la supuesta conquista, a la conquista del supuesto desierto, y esta cita que las autoras toman en la conclusión de su texto y que está sacada de uno de los manuales. Fíjense lo que dice esta cita, ¿no? Todos los neuquinos, con el trabajo o con el estudio, debemos esforzarnos en terminar de conquistar lo que aún queda de desierto en nuestra provincia, para el bienestar material y espiritual de todos, ¿no? Fíjense, esta cita da cuenta de una mirada de la historia total y absolutamente eurocéntrica, en donde la conquista del desierto es presentado como algo bueno, que trajo bienestar material y espiritual, y que además debe ser continuado en el presente, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí llegamos.
Nos estamos viendo entonces la semana que viene y sostenemos el contacto ahora a través del grupo de WhatsApp y por supuesto si necesitan mañana o pasado en clases de consulta. Adiós, saludos.